El viernes 26 de septiembre del 2014 era el primer día de clase en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, en México. Ese día los estudiantes normalistas ya se estaban preparando para participar en las marchas del 2 de octubre en Ciudad de México. Estas son unas marchas que se celebran cada año y que conmemoran la masacre de Tlatelolco de 1968. Las 16 escuelas normales del país se iban a concentrar en Ayotzinapa y desde ahí iban a ir todos los estudiantes en autobús hasta la capital. El problema era que el Estado solo les proveía de un vehículo con 40 plazas, así que como llevaban haciendo durante décadas, su objetivo era tomar autobuses en la estación de la ciudad. Una práctica un poco polémica, pero que había sido muy común durante las últimas décadas y que nunca había tenido consecuencias violentas graves, ya que existía una especie de acuerdo no escrito, entre comillas. Básicamente lo que hacían era levantar un acta donde se avisaba a la compañía de los autobuses y conductores que habían sido retenidos. Ellos accedían y después del trayecto volvían a su puesto. Pero ese 26 de septiembre del 2014 todo fue muy diferente, ya que se produjo uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia reciente de México. En este nuevo episodio de la Crónica Oscura voy a hablaros de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Iguala, también conocida como el caso Ayotzinapa. Este es un caso mexicano que hacía mucho tiempo que no traía uno y ya me lo estabais pidiendo, y además, en concreto, el caso de los estudiantes de Iguala me lo habéis recomendado varios de vosotros. Es también el caso que os iba a contar la semana pasada, pero como ya os habéis dado cuenta, la semana pasada no hubo vídeo. Mis disculpas, pero se me complicó la vida y no me dio tiempo a prepararlo. Avisé por Instagram de todo esto, así que si todavía no me sigues por ahí, pues hazlo porque así te enteras de estos imprevistos y un poco también de mi vida, ¿por qué no decirlo? Os dejo mis redes sociales por aquí por pantalla y antes de empezar recuerda suscribirte al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Y no olvides que puedes escuchar La Crónica Oscura también en Spotify, iVoox y Podimo. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos directamente con el caso Ayotzinapa. Para poner un poco en contexto la historia, especialmente para aquellas personas que no sean de México, voy a empezar por hablaros un poco de Ayotzinapa y de la Escuela Normal Rural, porque creo que son datos muy necesarios y que a mí me ayudaron a comprender todo el contexto de este caso que es muy complejo. Ayotzinapa, como ya os he contado, es un pueblo ubicado en el municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero. Allí se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida también como Ayotzinapa Normal, y fundada en el año 1926. Se trata de una institución pública que forma parte de una red de escuelas normales rurales creadas tras la Revolución Mexicana para formar maestros rurales. Es decir, profesores que impartan clases en las zonas más pobres y más rurales, valga la redundancia, de la zona. Además, la Ayotzinapa Normal, como todas las escuelas normales del país, está marcada por una fuerte tradición de activismo social y conciencia política, lo que le ha generado conflictos con varios gobiernos, llegando a ser vigilada por infiltración policial y militar. Hasta septiembre del año 2014 contaba con unos 500 estudiantes, principalmente provenientes de comunidades campesinas e indígenas, a los que se conoce como normalistas. La escuela les ofrecía un régimen interno con comidas y formación para convertirse en maestros en sus comunidades. Y ahora que ya os he puesto un poco en contexto sobre lo que es la escuela normal y sobre la situación de, en concreto, la escuela normal rural de Ayotzinapa, vamos directamente con los hechos que sucedieron el 26 de septiembre del 2014. Ese día, sobre las 6:30 de la tarde, cerca de 100 estudiantes salieron en 2 autobuses de la compañía Estrella de Oro de la Normal hacia la ciudad de Iguala, ubicada a aproximadamente 2 o 3 horas de Ayotzinapa.
De esos 100 estudiantes, la mayoría eran de primer año. El objetivo era llegar a la estación de autobuses de Iguala para realizar el boteo, la toma de más autobuses, pero debido a las condiciones del tráfico y a unas obras en la carretera, el plan se torció. El convoy sufrió un retraso de 1 hora aproximadamente, así que para optimizar recursos, uno de los autobuses se quedó en Huitzuco, a unos 30 kilómetros de Iguala, ya que esta ubicación ofrecía muy buena visibilidad y acceso a vehículos que pasaban, facilitando ese boteo que tenían planeado, mientras que el otro autobús llegó hasta la caseta o estación de peaje en la entrada de Iguala. Después de un tiempo de espera, los estudiantes que se encontraban en Huitzuco pararon a un autobús de la compañía Costa Line y le pidieron que los llevara. El conductor les dijo que sí, que no había ningún problema, siempre y cuando le permitieran llegar hasta Iguala para dejar a los pasajeros que estaban ya dentro del autobús. Normalmente los autobuses que llevaban a los normalistas no entraban directamente en la estación de autobuses, sino que dejaban a los estudiantes fuera de esta, básicamente por razones de seguridad. Era algo que los estudiantes solían evitar. Pero el chofer del autobús Costa Line traicionó el acuerdo que había hecho con ellos y llevó el autobús hasta dentro de la estación de Iguala y encerró a los normalistas, que eran unos 9 o 10 dentro del vehículo. Viéndose atrapados, llamaron por teléfono a sus compañeros, los que estaban en el peaje de Iguala, que fueron en su ayuda para volver a tomar ese autobús, y otros 3 que estaban en la misma estación, 2 Costa Line y un Estrella Roja, que junto al que ya tenían suman 5 autobuses, aunque la Procuraduría General de la República ignoraría este dato y diría que solo había 4 autobuses. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Fue a las 9:22 de la noche cuando los normalistas abandonaron la estación de autobuses de Iguala en, como ya he mencionado, 5 autobuses. 4 de ellos tomaron el mismo camino, por la calle Juan N. Álvarez, hacia el periférico norte, básicamente una vía periférica que evita el centro de la ciudad. Pero el 5.º autobús salió por la puerta trasera de la estación y tomó una ruta diferente. Los normalistas se dieron cuenta muy pronto de que algo no iba bien. Empezaron a escuchar muchas sirenas de policía y efectivamente se trataba de 5 patrullas municipales que empezaron a abrir fuego. Detonaciones de advertencia al aire al principio y después disparos directos contra los propios autobuses, que terminaron por detenerse. Los estudiantes se bajaron y trataron de defenderse con lo que encontraron por allí, algunas piedras, botellas, pero el altercado se intensificó tanto que decidieron subir de nuevo a los vehículos. Consiguieron avanzar y casi llegar al periférico. Pero, de repente, una patrulla les bloqueó el paso. Los normalistas volvieron a bajarse de los autobuses y empezaron a empujar al coche de policía para quitarlo del camino. Pero mientras todo esto pasaba, uno de los agentes disparó y esa bala impactó en la cabeza de uno de los estudiantes. A continuación, más disparos y más patrullas que llegaban al lugar, mientras los normalistas pedían un alto el fuego y trataban de llamar a una ambulancia. Estaban desarmados, todos eran estudiantes de entre 17 y 25 años, y ninguno de ellos había hecho daño a nadie durante la toma de los autobuses. De hecho, como ya dije, esto era algo habitual y que se hacía todos los años. Pero los agentes no es que hicieran oídos sordos, sino que no dejaban pasar a la ambulancia. Hasta en 2 ocasiones le bloquearon el paso, mientras que Aldo Gutiérrez, el estudiante al que habían disparado en la cabeza, se encontraba tirado en el suelo sin poder recibir atención médica. Cuando por fin los paramédicos llegaron hasta él, ya habían pasado 45 minutos. El resto de los normalistas, en 3 autobuses en total, estaban detenidos y rodeados, así que uno de ellos bajó del autobús, agarró un extintor y lo sacudió con la intención de tirarlo contra el suelo y crear una distracción para que los autobuses pudieran salir de ahí. Pero antes de poder hacerlo, recibió un tiro en el antebrazo. Se cansaron de repetir que eran estudiantes, que no iban armados y que por favor bajaran las armas, pero todo esto no sirvió de absolutamente nada.
Al final, los agentes recibieron la orden de bajarlos a todos de los autobuses. Sacaron a un total de entre 20 y 25 chicos. Los golpearon, los tumbaron en el suelo boca abajo y después de mantenerlos así durante varios minutos, los subieron a varios vehículos policiales para llevárselos. Al resto les dijeron que sabían perfectamente quiénes eran y que se marcharan de la ciudad porque si no iban a acabar con ellos. A continuación, tanto las patrullas que estaban detrás de los autobuses como las que estaban delante se fueron. Los estudiantes estaban aterrorizados, pero aún así se fijaron en que había un hombre que era el que dirigía el operativo. Era alto, moreno, estaba uniformado. Empezó este operativo con la cara descubierta, pero después se la cubrió. Antes de marcharse, se volvió a descubrir la cara. Recibió una llamada y fumó un cigarrillo mientras se reía. Todo esto sucedió en la calle Juan N. Álvarez, pero simultáneamente estaba pasando algo muy parecido en otros dos escenarios. Uno de ellos junto al puente frente al Palacio de Justicia, donde uno de los buses fue rodeado por la policía, donde también se produjo un tiroteo y donde rompieron los cristales del vehículo para echar gas lacrimógeno. Después, lo mismo que os he contado, los obligaron a bajar del vehículo, los golpearon, los tumbaron en el suelo y se los llevaron. Y ahora nos queda el quinto autobús, el Estrella Roja, que fue el último en salir y tomó una ruta diferente. De hecho, cuando comenzaron los ataques, este aún no había salido de la estación. Esto era porque el conductor les pidió unos minutos porque alguien le iba a traer unos papeles. ¿Pero qué pasaba? Que los estudiantes que iban en este autobús se estaban enterando de lo que les estaba pasando a sus compañeros, porque estaban recibiendo llamadas y mensajes con toda la información. Cuando por fin salieron y llegaron a donde estaban los otros estudiantes, junto al Palacio de Justicia, decidieron detenerse a unos 500 metros, ya que vieron a las patrullas de policía en la zona. Unos agentes se les acercaron, les pidieron que se identificaran y cuando los chicos dijeron que eran normalistas, les ordenaron que abandonaran el vehículo o de lo contrario acabarían con ellos. Así que abandonaron el Estrella Roja y se escondieron en una casa abandonada mientras la policía los buscaba por los alrededores. Pasadas ya las 11 de la noche, cuando las patrullas ya se habían ido, se acercaron al puente junto al Palacio de Justicia, pero lo único que encontraron fue el autobús vacío con las ruedas pinchadas y lleno de balazos. Todo era muy raro, porque después de los incidentes, los normalistas que quedaban intentaron coger taxis, pero los taxistas se negaban a llevarlos. Trataron de comprar agua en tiendas 24 horas, pero los dependientes se negaban, y varios coches de policía trataron de atropellarlos. Lo que estaba pasando era, literalmente, que la policía les estaba dando caza. De hecho, habían parado a otro autobús contra el que también habían abierto fuego, ataque en el que habían acabado con la vida del conductor y de un niño de 14 años. Este no era un bus tomado por normalistas, sino un bus en el que viajaba un equipo de fútbol juvenil. Cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, uno de los agentes dijo: "La cagamos, son jugadores de fútbol". Y esto se sabe porque tanto el cuerpo técnico del equipo como los jugadores lo escucharon. Era un operativo muy organizado, porque, es más, varios normalistas que no habían acudido a la toma de autobuses decidieron salir hacia Iguala para ayudar a sus compañeros cuando se enteraron de los tiroteos y se encontraron con retenes en las carreteras. No policiales, sino de personas civiles armadas que bloqueaban el paso. Aún así, consiguieron llegar a Iguala sobre las 10 o 10:30 de la noche y se encontraron una ciudad completamente desierta. Era literalmente como si todo el mundo supiera lo que iba a pasar aquella noche, excepto ellos, claro. Sorprendentemente estaban tranquilos, ya que pensaban que Aldo estaba siendo atendido en un hospital y que los demás pasarían 1 o 2 noches en el calabozo, recibirían algunos golpes y los soltarían. Así que decidieron convocar a la prensa en aquel mismo momento y en aquel mismo lugar para contar lo que había pasado y hacer un poco de ruido. Además, tenían miedo de que las autoridades limpiaran la escena y contaran una versión completamente diferente a la real. Solo consiguieron llegar unos pocos periodistas. Según testimonios de los estudiantes, no más de 10. Esto fue porque o desde el gobierno se les había indicado que no fueran porque era muy peligroso o porque los retenes de las carreteras les impidieron el paso.
Cuando los reporteros llegaron eran más o menos las 12 de la noche y lo primero que les sorprendió fue que no hubiera presencia de ninguna autoridad, ni policía, ni ambulancias, ni el ejército. Había decenas de casquillos de armas de gran calibre en la escena. Había sangre. Los estudiantes habían sido atacados por fuerzas municipales, estatales y federales y no tenían ni idea de por qué. Sí, habían tomado varios autobuses, pero no es justificación para la violencia que ejerció la policía contra ellos. Recalco, un grupo de estudiantes desarmados y que no estaban empleando la fuerza. Y mientras los periodistas estaban entrevistando a los normalistas que quedaban en el lugar, 2 vehículos llegaron a la escena. Varias personas vestidas de negro se bajaron de ellos y empezó una nueva ráfaga de disparos. El resultado fue de 2 muertos, Julio César Ramírez Nava, que era uno de los normalistas que había ido a ayudar y que no había participado en la toma de autobuses, y Daniel Solís Gallardo, que había sobrevivido al primer ataque. Hubo también un herido, Edgar Andrés Vargas, que recibió un disparo en la cara. Algunos de sus compañeros lo ayudaron y empezaron a buscar un hospital, una clínica, algún lugar en donde lo pudieran asistir. Efectivamente, llegaron a una clínica cercana y las enfermeras, después de mucho insistir, les dejaron entrar. El director de la clínica, sin embargo, los insultó y se negó a atender a Edgar. Poco después llegaron personas del 27 Batallón de Infantería, militares uniformados, que entraron a la fuerza y apuntaron a los estudiantes con sus armas. No se sabe muy bien por qué, terminaron por cambiar de opinión y los dejaron ir. Consiguieron un taxi y llegaron al hospital, donde había un montón de heridos. Esa misma noche, el fiscal general de Guerrero se trasladó a Iguala y durante la madrugada del 27 estuvo presente en las supuestas declaraciones de los supervivientes, que no eran declaraciones como tal, sino más bien interrogatorios. Fue a las 6 de la mañana ya del 27 de septiembre que la Fiscalía avisó a estos supervivientes de que no encontraban en ninguna parte a los normalistas que habían sido detenidos y trasladados en coches patrulla. Para este momento eran 57 los estudiantes desaparecidos después de los ataques. La policía, además de asegurar que no habían tenido nada que ver con esto, tampoco estaban haciendo nada por encontrarlos. Así que tuvieron que ser las propias familias de los desaparecidos, junto a sus compañeros de la Escuela Normal Rural, los que organizaron las búsquedas. Las primeras investigaciones estuvieron a cargo del gobierno de Guerrero, quienes concluyeron que todo esto estaba relacionado con que los estudiantes habían intentado interrumpir un evento político de la esposa del alcalde, quien quería sustituir a su marido en el poder y ser la presidenta municipal de Iguala. El alcalde, José Luis Abarca Velázquez, enfadado por esto, cogió a su pequeño grupo de policías, quienes no tenían ningún tipo de entrenamiento y quienes habían decidido atacar a los estudiantes sin que ninguna otra autoridad interviniera. Básicamente, y en resumen, decían que todo había sido un acto organizado entre el alcalde y el crimen organizado. ¿Qué sentido tenía esto? Pues ninguno. Porque se sabía que habían participado grupos de policías de diferentes ciudades, el ejército, la policía ministerial. ¿Un alcalde de verdad puede organizar a todos estos grupos? Además, recordad los retenes en la carretera, las armas de gran calibre, la organización en el ataque. Era prácticamente imposible que se tratara de algo orquestado en el momento por un enfado puntual de un alcalde, que, por cierto, cuando lo acusaron, desapareció. Para el día 30 de septiembre del 2014, 14 de los 57 estudiantes desaparecidos habían regresado ya a sus casas. Se habían dispersado y escondido tras los ataques, pero estaban sanos y salvos. Aún así, 43 seguían desaparecidos. El gobierno de Guerrero aprovechó esta confusión y este baile en las cifras de desaparecidos para restar importancia al asunto, como si las cosas se hubieran exagerado. Es decir, trataban de decir que los estudiantes poco a poco iban a regresar a sus casas, que ya lo habían hecho 14 de ellos y que el resto, tarde o temprano, harían lo mismo. Pero esto no convenció a las familias y así empezaron las movilizaciones sociales.
Fue el 2 de octubre cuando se dio el pistoletazo de salida, ya que aprovechando la marcha conmemorativa por la masacre de Tlatelolco de 1968, cientos de normalistas marcharon pidiendo justicia por sus compañeros muertos y desaparecidos la noche del 26 de septiembre, bajo el grito «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». La actitud del gobierno durante estas manifestaciones no hizo más que levantar todavía más sospechas, ya que no había ni un solo policía uniformado en la calle, ni una patrulla, cosa que no es normal en ninguna manifestación. Además, fue pocos días después de las protestas, aunque más de una semana después de los ataques, que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo las primeras declaraciones sobre lo que había ocurrido. ¿Por qué tardar una semana en hablar públicamente del tema? Además, se supo que desde las primeras 8 horas después del ataque, el Ministerio Público de Guerrero tenía ya pruebas que implicaban al ejército, por lo que deberían haber hecho interrogatorios a todas las fuerzas del Estado, a la Policía Federal, a los militares, a analizar las armas que habían sido utilizadas esa noche. Pero cuando el Ministerio Público intentó investigar al 27 Batallón de Infantería, el que había estado de servicio aquella noche, le prohibieron la entrada. De hecho, cuando el gobierno de Guerrero insistió en investigar las armas de la policía y los militares y en investigar sus oficinas, fue cuando el gobierno federal le quitó esta investigación para, básicamente, llevarla ellos mismos. Y fue en este mismo momento cuando se comunicó el hallazgo de una fosa en las inmediaciones de la ciudad de Iguala que contenía 28 cuerpos calcinados. Se informó que 17 de los estudiantes podrían haber sido asesinados ahí. A finales del mismo mes de octubre se encontraron 4 fosas más en la misma zona, sumando un total de 32 cuerpos. Todo el mundo creía que eran los normalistas, porque así lo había afirmado la Procuraduría, hasta que el gobernador anunció que los exámenes forenses realizados por el equipo argentino de antropología forense demostraron que estos restos no pertenecían a los normalistas. Y de repente, en medio de toda esta vorágine de información, el 18 de octubre del 2014, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría arrestó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Supuestamente, tras sus declaraciones, la policía pudo establecer una línea clara de investigación que apuntaba a María de los Ángeles Pineda Villa, la mujer del exalcalde de Iguala, a José Luis Abarca, el propio alcalde, y a Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad, a quienes habían culpado desde el principio. Vaya, qué coincidencia, ¿no? Según estas mismas declaraciones y las de otros informantes y arrestados del grupo Guerreros Unidos, la orden de atacar a los estudiantes de Ayotzinapa vino directamente de parte del alcalde, porque éste pensaba que pretendían sabotear el acto que estaba celebrando su mujer aquella noche. Y aquí surgió la semilla de lo que se convertiría en la verdad histórica que respaldaría la Procuraduría General de la República. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, iban apareciendo más fosas en diferentes zonas, con más restos humanos. En total fueron 11 las fosas encontradas en las que se hallaron los restos de 38 cuerpos humanos. La mayoría de estas estaban en los cerros situados en las inmediaciones de Iguala, pero también en el basurero de Cocula y en el puente del río San Juan, ubicados en la localidad de Cocula, a poco más de 20 kilómetros al suroeste de Iguala. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de los restos eran fragmentos óseos muy fragmentados y también quemados, de los que muy difícilmente se podría obtener ADN. Así que para el momento del hallazgo no se podía confirmar que se trataba de los estudiantes desaparecidos. Aún así, el mensaje de la Procuraduría era el mismo, que, en base a las declaraciones de los detenidos, los 43 habían sido asesinados en un cerro en las afueras de la ciudad de Iguala y sus restos quemados en el basurero de Cocula gracias a una fogata que había ardido durante horas, desde la medianoche hasta las 2 o 3 de la tarde del día siguiente. A continuación, se habrían trasladado estos restos al río San Juan en bolsas de basura negras y se habrían arrojado allí.
La Procuraduría oficializó esta versión, definiéndola como la verdad histórica, mientras que los expertos forenses trataban de desmentirla, diciendo que no había ninguna prueba que la sostuviera, porque el poco ADN que se había podido obtener de los restos no coincidía con el de los normalistas. Aparte de los testimonios de los integrantes de Guerreros Unidos y una bolsa de basura encontrada en el río, casualmente antes de que llegaran los peritos forenses, no había ninguna prueba que respaldara esta versión. Esta bolsa, por cierto, contenía restos humanos, pero que no estaban calcinados y no eran tan pequeños como los demás, y que más tarde, concretamente en el mes de noviembre, se sabría que pertenecían a Alexander Moravenancio, uno de los normalistas desaparecidos. Hay que decir que nadie se creía esta versión, pero era una versión que no se podía cuestionar. De hecho, los antropólogos y peritos forenses que llevaron la contraria a la Procuraduría fueron apartados de la investigación. Continuaron investigando los restos del basurero y del río, pero ya no participaron en las nuevas búsquedas y localizaciones de fosas que se iniciaron después. Las familias y el pueblo en general culpaban al gobierno de estar protegiendo a los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa. Para el mes de noviembre ya estaban organizando manifestaciones y protestas que llegaron a volverse violentas. Manifestaciones que además se extendieron por todo el país. Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, se enfrentaba a la mayor crisis de su mandato. Decidió que lo mejor era firmar con los padres de los 43 desaparecidos un acuerdo de colaboración técnica con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Básicamente, se iba a crear un grupo de expertos independientes para investigar el caso Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República seguía insistiendo en la versión oficial que ellos habían dado desde un principio. Implicaban al alcalde de Iguala, a su mujer, a las autoridades que dependían directamente de ellos y a los cárteles, y aseguraban que los 43 estudiantes habían sido asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan. Pero sus declaraciones no hicieron más que enfurecer todavía más a la población y que provocaron todavía más disturbios y protestas, hasta que al procurador general no le quedó más remedio que renunciar a su cargo a finales de febrero ya del año 2015. Así, el 2 de marzo de ese mismo año 2015, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pudo iniciar su investigación. Para que nos hagamos una idea de la envergadura de esta investigación, deciros que solo en el nuevo análisis del basurero de Cocula participaron 26 expertos de 8 países diferentes, todos ellos dedicados a esclarecer si lo que defendía en aquel momento la Procuraduría era sostenible o no. Entre todos estos especialistas había un experto en incendios, José Torero, un hombre de origen peruano que había participado en la investigación de las Torres Gemelas. Este hombre aseguró que para incinerar 43 cuerpos al aire libre se necesitarían más de 30.000 kilos de madera o más de 13.000 kilos de neumáticos y 60 horas de fuego continuado. Esto para quemarlos hasta tal punto que no se pueda extraer ADN, que son las condiciones en las que los encontraron. Es decir, que lo que decía la versión oficial de que habían incinerado los restos de las víctimas durante poco más de 12 horas en el basurero era imposible, y más teniendo en cuenta que la noche de los hechos estaba lloviendo. Pero además de todo esto, en el lugar del supuesto incendio había un tronco de un árbol que estaba totalmente intacto. Es decir, que si se hubiera producido un fuego, este tronco tendría que estar incinerado también, o como mínimo con restos de quemaduras, quemado. Aún así, la Procuraduría y el Estado seguían intentando defender esta versión, que ya había quedado demostrado que era insostenible. Tras estas nuevas pruebas presentadas después del segundo peritaje de la zona, empezaron a afirmar que solo 17 de los 43 normalistas habían sido quemados allí. Además, empezaron a arrestar a personas al azar en Iguala y a afirmar que estos eran asesinos confesos de los estudiantes. Básicamente, se les torturaba para que firmaran confesiones falsas que ellos no habían hecho. Esto lo hicieron porque no tenían ninguna prueba que sustentara su versión oficial y trataban de defenderla mostrando que era lo que declaraban los implicados en el crimen. Pero en la nueva investigación se descubrió que la Procuraduría había interrogado también a algunos militares y estas declaraciones nunca habían salido a la luz.
Se las habían ocultado incluso a las familias de las víctimas. En ellas, el coronel que aquella noche estaba al mando del 27 Batallón de Infantería admitía que había ordenado que militares vestidos de civiles salieran a las calles de Iguala, además de otras declaraciones de otros militares que habían reconocido haber estado presentes durante el ataque. Sin embargo, durante toda la investigación, el Estado había asegurado que el ejército no estaba implicado. Y hay otro elemento muy importante, y es que se sabía que el CISEN, el Centro de Investigación Política del Gobierno de México, tenía conocimiento de cada paso que daban los estudiantes aquella noche. Habían monitoreado minuto a minuto a los chicos desde que estos habían salido de Ayotzinapa. En resumen, que el ejército mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal y el CISEN habían organizado un operativo de Estado para atacar a unos estudiantes desarmados y detener sus autobuses. Y es que en la propia escena de los crímenes se pudo comprobar que había casquillos que pertenecían al ejército. Existían pruebas de balística. Los monitorearon, los siguieron y les dispararon. Pero esperad que esto no era todo. El 27 de septiembre, al día siguiente del ataque, varios teléfonos pertenecientes a los normalistas emitieron señal desde el 27 Batallón de Infantería, el cuartel militar de la zona. Cuartel en el que casualmente además había un horno crematorio. Pero durante la investigación realizada por el GIEI no se permitió a los investigadores llevar a cabo interrogatorios ni ver una grabación que supuestamente uno de los militares había hecho. El argumento que se dio para impedir estas entrevistas a militares fue que se violaba el debido proceso, pero esto no tenía sentido porque se les había permitido entrevistar al resto de fuerzas del Estado, a la Policía Federal, a la Policía Municipal, además de a los detenidos, claro. Mientras leía sobre este caso, me estaba preguntando todo el tiempo por qué las fuerzas del Estado atacarían a unos estudiantes que simplemente estaban tomando unos autobuses, cosa que llevaban además haciendo décadas y cosa con la que había una especie de acuerdo no escrito. Es decir, que se les permitía, por decirlo de alguna forma. No me tenía ningún sentido la violencia ejercida, todo el operativo, la cantidad de personas implicadas, hasta que me topé con esta información, podemos llamarla teoría también, y es que resulta que los autobuses a los que más importancia se les daba en los informes era a los dos de la compañía Estrella de Oro, que habían salido de Ayotzinapa, es decir, no eran autobuses tomados en Iguala, sino en Ayotzinapa, los primeros que habían tomado. Esos eran los que más controlados estaban, los que concentraban la mayor parte de los ataques y eran los dos autobuses de los que habían desaparecido los 43 estudiantes. Existe la sospecha de que esos dos autobuses que los normalistas habían robado tenían un cargamento de heroína valorado en $2 millones. Estas sospechas fueron cogiendo forma cuando se descubrió que la noche de los ataques había existido un intenso intercambio de mensajes entre criminales que se encontraban en Chicago y otros que estaban en Iguala. Esta teoría no es descabellada si tenemos en cuenta que Guerrero es un estado donde el narcotráfico no es que opere con total impunidad, sino que tiene incluso una gran importancia política y militar. Me explico. El Estado tiene una posición estratégica para trasladar la mercancía a Estados Unidos, ya sea por mar o por tierra, por la ruta conocida como Autopista del Sol. Además, desde la caída de grandes organizaciones criminales, en Guerrero empezaron a surgir muchísimas células. Guerreros Unidos, Los Rojos, Ardillos, Tlacos, CJNG, Familia Michoacana, lo que ha provocado muchas disputas y muchísima violencia. De hecho, tiene uno de los niveles de homicidio más altos del país. Estas células criminales, además de provocar conflictos, se dedican a corromper a las autoridades locales, intimidar y amenazar a mandatarios políticos e incluso a manipular las elecciones. Por otro lado, y ya metiéndonos en el tema militar, hay mucha presencia del ejército y la marina en la zona, que no solo no lucha contra el narcotráfico, sino que ejerce la violencia y la represión contra los civiles de la zona para desalentar cualquier tipo de actividad que consideren sospechosa. Movimientos guerrilleros, revolucionarios, comunidades organizadas. Todo esto, sumado a que los normalistas estaban bastante estigmatizados y que durante años habían sido tildados de violentos, agresivos, salvajes, hace que
la teoría de que estos ataques estaban relacionados con el gobierno y al mismo tiempo con los narcos no sonará para nada descabellada. Sobra decir que, en el caso de que esto sea cierto, los estudiantes no tenían ni idea de lo que presuntamente había en esos autobuses. Pero el ejército, cuando trataba de recuperar la mercancía por orden del capo, tuvo miedo de que ellos entendieran lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando, así que decidieron acabar con ellos e iniciar una cacería con los que habían escapado. Pero es que imaginad el grave problema de violencia que existía en este momento y todavía a día de hoy en el estado de Guerrero, que para julio del año 2015 Amnistía Internacional había reportado la existencia de 70 fosas con restos de al menos 104 cuerpos, y ninguno de ellos coincidente con el ADN de los normalistas. Es que me parece una locura. Con toda esta nueva información y estos nuevos datos que se habían podido recabar, aunque con muchos obstáculos desde el propio gobierno de México y las autoridades locales, el 24 de abril del año 2016 concluyó la investigación del grupo de expertos independientes. En su último informe concluyeron que no habían visto ni una sola evidencia que demostrara que en ese basurero de Cocula hubieran sido incinerados los 43 estudiantes. La presentación de este último informe se hizo frente a las familias, amigos, conocidos, compañeros de las víctimas. Y cuando terminó, todos empezaron a gritarles que no se marcharan. Y es que el pueblo creía que este grupo de expertos e investigadores no se marchaba porque hubieran concluido su investigación, sino porque el gobierno federal los había expulsado para evitar que llegaran a la verdad del caso. Y es que después de todo, el gobierno seguía defendiendo su verdad histórica, que había quedado ya totalmente desmontada. Y en el año 2018, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la desfachatez de decir que la investigación seguía en curso a pesar de la negativa de las familias a la hora de aceptar los alcances de la investigación de la Procuraduría General de la República, que tenía suficientes evidencias que demostraban que los 43 estudiantes habían sido asesinados por un grupo criminal de la zona. Seguían mintiendo descaradamente cuando todo el mundo sabía que el gobierno federal había encubierto a los militares y policías federales que habían cometido los crímenes. En diciembre de ese mismo año 2018, y ya con un nuevo presidente, López Obrador, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la unidad especializada de la FGR para revisar el caso Ayotzinapa. En noviembre del 2019, un testigo protegido proporcionó información clave a la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, indicando que los restos de los estudiantes desaparecidos podrían encontrarse en la barranca de la Carnicería, ubicada a aproximadamente 800 metros del basurero de Cocula. Este testimonio, sumado al de otros más de 20 testigos, a la incansable y constante lucha de las familias de los desaparecidos y a las dudas ya existentes sobre la versión oficial, provocaron una reactivación de la investigación. Así, la Procuraduría General de la República, ya como he dicho, bajo el mandato del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo del equipo argentino de antropología forense, realizó nuevos estudios forenses en la barranca de la Carnicería. Se recuperaron alrededor de 180 fragmentos óseos, de los cuales 16 se consideraron viables para el análisis genético. Así, entre julio del año 2020 y junio del año 2021, se pudo identificar a dos de los normalistas desaparecidos, Cristian Rodríguez de Lumbre y Josivani Guerrero de la Cruz. Esto solo era otra prueba más que contradecía a la versión oficial y que revelaba nuevas líneas de investigación. De esta manera se declararon órdenes de arresto contra policías, militares y líderes del cártel Guerreros Unidos. Incluso se solicitó extradición de exfuncionarios que estaban acusados. Aunque en el año 2022 la Procuraduría retiró muchas de estas órdenes, especialmente las impuestas contra los militares, a pesar de que se habían descubierto unos vídeos grabados desde un dron en los que se podían ver varios coches y varias personas, presuntamente de la Marina, en el basurero de Cocula, antes de que este se oficializase como escena del crimen y antes de los primeros peritajes. Se creía, por supuesto, que estas personas estaban manipulando la escena y las pruebas para que todo cuadrara con la versión que se daría más tarde.
Al final, la Fiscalía y el Gobierno continuaban poniendo trabas a la investigación. Por ejemplo, se solicitaron unos 800 documentos militares para avanzar con esta nueva línea y de los cuales solo se entregaron 15. Las familias continúan exigiendo justicia, transparencia en la investigación, peritajes fiables, acceso a la información y la participación del GIEI, aquel equipo de expertos independientes, y que fueron los primeros en desmentir de forma oficial y con pruebas concluyentes la verdad histórica que defendía el gobierno. Lo último que se sabe sobre el caso Ayotzinapa es que Lambertina Galeana Marín, quien era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en el año 2014 y quien tenía autoridad para supervisar las imágenes de las cámaras de seguridad en los juzgados de Iguala, fue detenida y acusada de delitos de desaparición forzada y daño a la Administración de Justicia el 14 de mayo de este mismo año 2025. Presuntamente, esta mujer ordenó la eliminación de grabaciones de seguridad que mostraban el momento en el que el ejército interceptó a los estudiantes frente al Palacio de Justicia de Iguala. Actualmente está, a sus 80 años, en prisión preventiva en el penal de Morelos. Y con esta acusación parece que algo se está haciendo con respecto al caso, pero de verdad, tantos años después, cuando desde el principio se sabía lo que había pasado y se sabía quién lo había hecho. El porqué es cierto que está un poco en el aire, pero no me sorprendería que fuera una cuestión de drogas. Esa teoría de que en 2 de los autobuses había heroína no me parece descabellada, y menos teniendo en cuenta la situación del estado de Guerrero. Esas familias que llevan años esperando para encontrar a sus hijos, años esperando a que se haga justicia. De verdad creo que no hay nada peor que tener a un ser querido desaparecido, sin saber exactamente qué es lo que le pasó. Es que estuvieron mucho tiempo manteniendo la esperanza de encontrarlos con vida, de que estaban arrestados o encarcelados en alguna parte. Me parece terrorífico. Me interesa mucho vuestra opinión en este caso, especialmente de todos los mexicanos y mexicanas que me estéis viendo o escuchando, sobre la repercusión que esto ha tenido en el país y cómo lo habéis vivido allí. Espero también haberme explicado bien y haber dado todos los datos, porque de verdad que es un caso que me ha costado muchísimo investigar. Os recomiendo también el documental Los días de Ayotzinapa, porque le da mucha voz a las víctimas y varios de los supervivientes son los que cuentan la historia. Lo tenéis disponible en Netflix. Se agradece, como siempre, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que dejéis un like en este vídeo si os ha parecido interesante y que lo compartáis, ya que esto me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Recordaros también que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí y que, como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y ahora sí, yo me despido. Hasta la próxima historia.